3, 2, 2, 3, 3. ¿Sí escuchan el micrófono, hermanos? ¿Bien? Perfecto. Bueno, el tiempo ha corrido. Comenzaba a las 11, son las 12 y quiero llevarles a comer rápido. No voy a durar mucho en el mensaje. Así que abran sus Biblias a Romanos capítulo 8. Mientras que van a sus Biblias, nos vamos a centrar en el versículo 26 al 30. Es lo que me ha asignado Pastor Robbie. Y quiero decirles que de parte de la Iglesia Bautista de la Gracia, les mandan un caluroso abrazo, con mucho cariño, con mucho amor, les estiman demasiado y están en sus oraciones. Asimismo, mi esposa está muy agradecida porque sabemos que estuvieron orando por nosotros cuando nuestro bebé de 7 meses nació, y la verdad que estuvo en cuidados intensivos en el UCIN, en el hospital materno, y fue muy delicado el tiempo. Por la gracia del Señor, de pesar 2,50 kilos, ahora pesa 6 kilos, está gordote, grandote y llora mucho, por eso no lo trajimos. Pero les manda saludos mi esposa y mi bebé Paul. Así que en sus Biblias vamos a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y dice aquí el texto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amado Dios Padre, Señor, venimos delante de ti esta tarde ya, mediodía, agradecidos, Señor, de cuán bueno tú eres, de cuán soberano tú eres, de cómo controlas los tiempos, las estaciones, los detalles de la historia de redención y de cada uno de tus hijos en la salvación. Gracias, Padre, porque cada uno de los que se encuentra aquí, Señor, tú lo has traído con el propósito de que puedan entender el glorioso evangelio, la intercesión de tu Espíritu y cómo Él, de manera soberana, pues es el Dios soberano, el Espíritu de Dios, que orquesta y gobierna todas las cosas para nuestro bien y para tu mayor gloria. Padre, si hay alguien que no te conoce aquí, te pido que tu Espíritu Santo dé vida a los muertos. Y los que te conocemos, Señor, por la pura gracia, embellécenos para reflejar al precioso Señor Jesucristo. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo 4 puntos, hermanos, que voy a sacar del texto. El primer punto es, en el versículo 26, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Punto número 2, versículo 27, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28, el Espíritu intercede con la providencia de Dios. Y por último, versículo 29 y 30, el Espíritu intercede concediéndonos la certeza de nuestra salvación. Y para que puedan prestar atención, vean el vínculo del versículo 1 siendo nuestro primer punto. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Esta palabra es clave, porque a partir de ahí es que sacamos los puntos. Y el apóstol Pablo quiere llevar a cabo un recuento de todo lo que él ha venido haciendo en el capítulo 8, si prestan atención, en el versículo 22, previamente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la palabra gemir se va a repetir una vez más en este texto nuestro, el versículo 26. El Espíritu intercede con gemidos indecibles.
Para conectar el versículo 26 al 30, que es una porción larga, por la verdad, Liz, tenemos que tener un panorama de la carta para refrescar las mentes a aquellos que no se encuentran familiarizados con Romanos y un contexto del capítulo 8. La carta fue escrita por el apóstol Pablo, lo sabemos, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Esta es la carta que tiene más capítulos y en el Nuevo Testamento están ordenadas, en nuestra versión Reina Valera 1960, desde la mayor hasta la menor. De Romanos, 16 capítulos hasta Filemón, su carta personal a su querido amigo Filemón, que se encuentra antes de Hebreos. Y Pablo entonces quiere estructurar de una manera, con el capítulo 1, versículo 16 de Romanos, su centro de toda la carta. ¿Cómo quiere capturar tu atención para conectar cada tema, cada capítulo, cada versículo es con Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Así que el argumento teológico del apóstol Pablo para poder educar a la iglesia de los hermanos en Roma, que se encontraban entre gentiles y judíos, está ayudarles para que ellos puedan tener en su mente, si el Evangelio es el poder de Dios para salvación y tú llegas a ser salvo por ese mensaje del Evangelio, que es el poder que te transformó, es el poder que te libró de la condenación para ser justificado, declarado justo, como Abraham también ha enseñado en Romanos 4, de la justificación que Dios declara a su pueblo, a sus escogidos, vistiéndoles con la misma justicia perfecta de Cristo. Pero entonces del capítulo 4 vamos al capítulo 5 de Romanos, ¿y qué pasa? Pablo hace un paralelo de la representación de Adán como uno que representa a todos los pecadores y el nuevo Adán, Jesucristo, que representa la nueva humanidad en él. Y entonces Pablo dice, aquí en Roma, en la iglesia que aún no he visitado, pero tengo el anhelo de poderles visitar, y esta carta es un anticipo, algo que les va a ayudar a formarse teológicamente. Quiero que puedan ver que los que se encuentran en Cristo tienen un don de Dios, un regalo de Dios mandado del cielo, que es la promesa del Espíritu en sus corazones. Y esa promesa en sus corazones, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad, les ayudará en su vida cristiana. Y la vida cristiana se puede ver entonces, después de ser declarado justo, a ser santificado, transformado, llevar del punto A al punto B, o si podemos decirlo, del momento de la conversión al punto de la glorificación. Y antes de llegar a la gloria, ya sea que muramos o que Cristo vuelva por segunda vez, hay un proceso que es sumamente difícil de explicar para todos los hermanos en Cristo y pastores en Cristo y teólogos en Cristo, que muchas veces nos preguntan, pastor, hermano, Abraham, ¿por qué la santificación es tan lenta? ¿Por qué Dios no, si es todopoderoso, te salvó y te convirtió como Cristo? ¿Por qué tengo que pasar por situaciones donde parece una contradicción mi vida cristiana? ¿Por qué? Y el apóstol Pablo se une a nosotros en esta identificación de un cristiano en proceso de construcción. Y en el capítulo 7 él dice, capítulo 7 versículo 24, miserable de mí también, ¿quién nos librará y me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo, ¿no eres ya cristiano? ¿No que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y ahora vives por Cristo y Cristo en ti? Sí, pero aún así, Dios en su soberanía determinó que haya esta lucha, esta guerra incansable. El apóstol Pablo en Gálatas describe como la carne contra el espíritu. Y no es que la carne tenga el mismo poder que el espíritu y sea como el diablo contra Dios tratando de pelear. No. El diablo es una criatura, Dios es el creador, el diablo no puede con Dios. El pecado y la carne nuestra, en nuestro remanente de pecado, el residuo que queda en ti, aún siendo cristiano, perdonado, justificado, declarado el mismo justo con la justicia de Cristo y teniendo el Espíritu Santo, aún así hay esa porción de remanente en nuestra carne que es difícil para nosotros poder ver los avances y progresos, pero se te ha dado el Espíritu Santo
Y luego viene Romanos capítulo 8, que desde el versículo 1 dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay, solo para los que están en Cristo. Y yo a propósito leí el versículo al revés, porque el versículo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para eso tienes que darte cuenta, si realmente tú estás en Cristo, en unión con Él, el Espíritu Santo mora en ti, y ese es ese vínculo por el Espíritu de Dios en el momento del llamado que te une a la persona de Cristo. Tienes a partir de ahí la garantía, la certeza. Esto no es una posibilidad, esto es una certeza del apóstol Pablo. No condenación para ti. Libre de condenación, por lo tanto, cuando tú vives de alguna manera en tu cristianismo lento, progresivo, pero que si batallas a veces caes, y como dice Paul Washer, das 3 pasos para adelante, pero 4 para atrás, y quieres volver a caminar la carrera de la fe, pero parece que tú vas en la caminata de la fe, no en la carrera, y dices, ¿qué pasa conmigo? Ese obrar del Espíritu Santo te tiene que recordar, no eres condenada, no eres condenado, ya no hay condenación, pero debes de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y entonces la iglesia en Roma se debe de preguntar, pero Pablo, ¿y cómo ando en el Espíritu y no en la carne? Entonces Pablo dice, pues se te ha dado el Espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí viene el vínculo de esa sección al versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a resaltar de nuestro primer punto, nuestra debilidad. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo porque somos débiles. Tú y yo, si hiciéramos aquí una honesta declaración y confesión de quién es tan bueno en la oración, todos bajarían la mano y no se atreverían a decir, yo destaco en la oración. Soy muy bueno orando a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, intercedo por todos mis hijos, toda mi familia y nunca me quedo dormido y nunca me distraigo cuando oro por otros. ¿Quién se identifica con que están orando al Señor y están pensando en los planes que tienen, en las llaves donde las dejaron, en la comida que todavía no está hecha y se sienten que están en una debilidad y les piden perdón? Señor, perdóname. Es que, Señor, ¿cómo me puede pasar de nuevo? Esa es una manifestación del Espíritu Santo a tu vida para decirte, yo sé que eres débil. Te permito experimentar esto para que reconozcas mi intercesión en tu vida. La palabra interceder que el Espíritu hace es básicamente darle la mano a alguien que necesita ayuda. Y cuando dice que intercede con gemidos indecibles, básicamente quiere decir que esos gemidos son nuestros gemidos, no sus gemidos, porque Él no tiene pecado. Él no gime porque sea débil. Él usa nuestros gemidos y uniéndose como si fueran suyos propios, gime de tal manera que no son gemidos indecibles. Tengo que aclarar aquí, en algunas iglesias pentecostales dicen que son lenguas, pero no, el texto no está hablando de la palabra lenguas, como el don de lenguas que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12. Aquí está usando una palabra que son gemidos indecibles, que según algunos comentaristas y teólogos quiere decir que no hay palabra humana, vocabulario ni angelical ni humano que pueda describir ese tipo de indecibilidad. Lo indecible del Espíritu Santo intercediendo por ti y por mí. Pero Él te muestra tu debilidad, y una de las debilidades que el texto nos muestra aquí es esto: no sabemos cómo hemos de pedir como conviene. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y por causas del tiempo lo voy a recortar solo dando una ilustración. Pero tú y yo a veces, por la circunstancia donde estamos, donde Dios nos colocó, queremos orar por ciertas cosas que vemos que es lo mejor para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestros hijos. Pero Dios dice, es que eso lo estás pidiendo en tu debilidad. Y el Espíritu Santo entonces toma esa oración
y por el filtro del Espíritu la convierte de tal manera que Él presenta al Padre tu petición. Y el versículo 27 dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces pareciera ser que el filtro, Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, no va a tus palabras que estás pidiendo algo, sino va a tu corazón que escudriña lo que realmente está pasando aquí. Y yo sé que ustedes, hermanos, han vivido momentos de angustia, de aflicción, que cuando oran no tienen palabras para expresar lo que está pasando. Se les hace un nudo en la garganta. Están experimentando por una prueba, por una aflicción, por una debilidad donde las palabras no se forman, no salen. Y tenemos que hacer como el puritano John Bunyan, que decía: cuando te acerques a Dios en oración, no te olvides de poner tu corazón con tus palabras delante de Él. Pero hay muchas personas que ponen muchas palabras pero sin su corazón. Dios no quiere tantas palabras en una oración, quiere tu corazón. Que lo desnudes, que lo presentes delante de Él. Entonces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda para saber qué pedir. Algunos ejemplos de qué pedir en oración, para los que toman apuntes, se encuentran en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, donde el apóstol Pablo intercede por los efesios y les dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego comienza a decir unas categorías de oración por ellos, para que conozcan el poder y la grandeza y la superioridad y la belleza de Cristo. En otras palabras, si tus problemas y circunstancias fueran puestos subordinados a las prioridades de oración que el apóstol Pablo tenía y que Jesús mismo tenía, entonces nosotros entenderíamos que no pediríamos en nuestra debilidad, sino conforme a su voluntad. Otro texto sería Colosenses 1, 9 al 14. Y por último, tengo un ejemplo aquí de Mateo 6, versículo 9 al 13, que ustedes conocen este texto muy bien, el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, que fue el modelo de oración del apóstol Pablo y de los apóstoles, comienza no con las necesidades de su pueblo, sino con la gloria de su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer categoría: que su nombre sea tomado tan digno y tan en alto como es debido. Número 2, hágase tu voluntad, venga tu reino. Las prioridades de la oración para que nosotros podamos orar conforme a su voluntad tienen que ser extraídas de lo que Dios mismo dice en su palabra. El versículo 27 entonces nos muestra que el Espíritu Santo ora, intercede conforme a la voluntad de Dios, y entonces, una vez más aquí la palabra, intercede por los santos. Tengo que decir algo, hermanos, que lo tenemos que colocar en el contexto. El Señor Jesús, cuando estaba con sus apóstoles, Él era como un abogado, como un paracletos, que quiere decir alguien que estaba al lado de ellos todo el tiempo durante sus 3 años de ministerio. Cuando Él promete el Espíritu Santo, Él dice que enviará otro paracletos, que es la palabra en griego para traducir a un acompañante o un abogado o alguien que intercede por ti. Hay un himno muy bonito que se llama Ante el Trono Celestial. No sé si lo han escuchado, pero ese himno dice: ante el trono celestial Él intercede hoy por mí, gran sacerdote que es Jesús y quien por siempre vivirá. Él está en el cielo, Cristo, intercediendo por nosotros. El Espíritu va a tu corazón para interceder desde tu corazón por nosotros. Así que la intercesión no va a fallar. Tienes la garantía en el cielo, la intercesión de Cristo. La intercesión desde tu corazón con gemidos indecibles que aun tus palabras no se formen, el Espíritu Santo estará orando, intercediendo, y aquí dice el texto, la palabra clave, conforme a la voluntad de Dios que intercede por los santos. Hermanos, una de las maneras en las que tú y yo podemos orar conforme a la voluntad de Dios se encuentra tristemente en nuestras vidas de aflicción. Y digo tristemente porque a nadie le gusta la aflicción, el sufrimiento, la agonía. En Mateo capítulo 26, el Señor Jesucristo describe ahí
cuando él va a orar 3 veces. ¿Y recuerdan su petición? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que era la copa de la ira de Dios derramada para él en la cruz. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Y el texto continúa diciendo más adelante que Jesús volvió a orar, sus discípulos estaban durmiendo con sus ojos cerrándose y Jesús vuelve a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tuya. El Espíritu Santo, en la segunda persona de la Santa Trinidad, el Dios hecho hombre, Cristo Jesús, en dependencia del poder del Espíritu Santo, clamaba: no se haga mi voluntad. En otras palabras, Romanos 8:27, el Espíritu intercediendo, ayudándole a él para que pudiera orar conforme a la voluntad del Padre y no conforme a la voluntad de lo que él podía orar. Porque él era libre si quería, y él lo dijo varias veces: yo puedo pedir una legión de ángeles y que vengan y eliminen a todos los romanos, a Judas Iscariote y a todos los que son mis enemigos, pero mi reino no es de este mundo y yo no voy a pedir esas cosas, porque yo vine aquí para hacer su voluntad. El Espíritu Santo entonces va a escuchar tus oraciones, tus necesidades prácticas, genuinas. El Padre Nuestro incluye el pan diario de cada día literal, no un pan espiritual. Jesús estaba pensando en que tú de vez en cuando quieres una paella, y está bien. Y no es, hermanos, un error pensar que lo sagrado no tiene que ver con las cosas comunes y corrientes del diario vivir. No. La cuarta petición del Padre Nuestro, el pan diario de cada día, dánoslo hoy, es conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo, cuando tú necesitas alimentos, cuando tú necesitas trabajo, básicamente la petición incluye todos los bienes materiales que tú y yo necesitamos para vivir, pero sobre todo para cumplir las primeras 3 peticiones del Padre Nuestro, que son: santificado sea su nombre, venga su reino y que se haga su voluntad. Él te va a dar el alimento, te va a dar los recursos para que dependas de Él y en gratitud vivas para Él. El Espíritu Santo va a usar diferentes circunstancias. El Espíritu Santo, como es Dios, una persona, como Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad, Dios el Hijo la segunda persona y Dios el Espíritu Santo la tercera persona. No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Y cuando hablamos del orden, primero, segundo, tercero, no es que es una escala en el cielo así, sino que es como la revelación de la palabra de Dios nos fue mostrando y enseñando a nosotros. Primero vimos a Dios de manera general, Dios el Padre. Después vemos que el Antiguo Testamento promete el Hijo de Dios viniendo al mundo, la segunda persona, porque fue el segundo en la revelación progresiva. Y aunque los 3 aparecen de manera intercambiable desde Génesis 1, 1, 2 y 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y lo dijo con su palabra. Ahí se puede encontrar la doctrina gloriosa y bendita de la Santa Trinidad. Pero los teólogos a través de la historia han dicho que hay un orden donde se ve más desglosado esto, y por eso llamamos la tercera persona de la Trinidad al Espíritu de Dios, porque después del ministerio de Jesucristo, su vida, su muerte, sepultura y resurrección, Él dijo que prometería enviarlo para que estuviera con nosotros y en nosotros. Ahora, hermano, quiero hacer aquí un alto. Estamos en nuestro segundo punto, del primer punto, que es con gemidos indecibles. El segundo punto es: el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Pero Él no intercede conforme a la voluntad de Dios para toda la humanidad, solo y exclusivamente para los santos. Así que aquí, si tú estás en esta congregación, estás de visita, te encuentras aquí, pero tú no eres identificado como un santo, tengo que explicarte qué es eso, porque no estamos hablando del contexto católico romano. Y si tú tienes un trasfondo, una trayectoria de ser cristiano de otras iglesias, en donde cualquiera que entraba por la puerta le decían: hermano, bienvenido, pero no le explicaban el evangelio, no le explicaban su condenación, no le explicaban la necesidad de arrepentirse y poner su confianza en Cristo,
no eres hermano y no eres santo. La verdadera conversión para pasar de ser un pecador, hijo del diablo, miserable, sin esperanza, sin Dios y sin Cristo, a ser un santo, escogido, discípulo, hijo de Dios, adoptado a la familia de Dios, donde mora o se encuentra el Espíritu de Dios, tiene que haber una transacción. Y esa transacción es el glorioso evangelio que el apóstol Pablo por eso dice en Romanos 1:16, ese mensaje del evangelio es poder de Dios para transformarte de ser un pecador enemigo de Dios a ser un santo hijo de Dios. No que seamos santurrones, pero somos declarados justos y santos por la misma justicia y santidad de Cristo. Esta santidad es la que el Espíritu Santo va a ir perfeccionando. En la teología sistemática, y en los seminarios y en los libros de teología, se habla de 3 categorías de santificación. Santificación inicial, santificación progresiva y santificación final, para simplificarles. La inicial la identifican como cuando Dios te regenera y te cambia el corazón de piedra y te da un corazón de carne. La progresiva es de la que estamos hablando ahora, de todo lo que el Espíritu va a hacer para cambiarnos y transformarnos, y lo vamos a ver en nuestro siguiente punto. Y la final es lo que el apóstol Pablo garantiza que ya tenemos: seremos glorificados. Santificación final es sinónimo a la gloria, donde seremos transformados a la imagen de Cristo. Pasemos entonces a nuestro siguiente punto, y es donde voy a tardar un poquito más, pero sí los dejaré ir a comer. Romanos 8:28, el Espíritu entonces intercede con la providencia de Dios. Ya vimos el punto número 1, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. El punto número 2, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, versículo 27. Ahora veamos, el Espíritu intercede conforme o con la providencia de Dios. Y aquí una vez más el apóstol Pablo es selectivo con el vocabulario. Presten atención como dice el texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, esos santos por los que intercede el Espíritu Santo, sabemos que a ellos y solo a ellos y a nadie más, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí viene el choque para el mundo, porque nuestras familias, que algunos de ellos no son cristianos, suelen repetir esta frase: es que todo obra para bien en mi vida. Y nosotros tenemos que decirles: no, si tú no eres un hijo de Dios, para ti no obra todo para bien, obra todo para tu condenación, y atesoras ira para el día de la ira. Y parece un mensaje muy radical, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Jesucristo lo dijo de una manera como solo Él podía hacerlo. El único ser más lleno de amor que ninguno otro hay, que haya caminado sobre la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la mayoría de las personas en el mundo cortan la Biblia hasta el versículo 16. Pero nosotros tenemos versículo 17 y versículo 18. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que Cristo mismo dice: hay los que creen en mí y tienen el amor de Dios en sus vidas, porque de tal manera Dios los amó, que yo morí en la cruz por ellos como un intercambio, el Cordero de Dios por ellos. Pero hay otros que saben de mi sacrificio, saben de mi cruz y rechazan creer en mí, porque no son de mis ovejas, porque no son mis hijos, porque no creen en mí y ya están condenados. Por lo tanto, versículo 28, y sabemos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que a los que aman a Dios, solo a ellos, todas las cosas les ayudan a bien. Una vez más, todos los comentaristas y teólogos han dicho, y la mayoría de pastores, que este versículo 28 es el más bonito, el más glorioso que tú puedas tener para memorizar en tu vida. Pase lo que pase en ti, pase lo que pase en tu familia, pase lo que pase en tu trabajo,
pase lo que pase, en cualquier circunstancia, Dios obrará todo para bien. Y por eso es que extraemos de aquí el tema de la providencia de Dios. Me gustaría decirles una cita que tengo aquí para que puedan pensar un poco, que a mí me impactó mucho sobre la providencia. Algunos dicen, ¿cómo puede ser si Dios obra todo para bien? Pero el bien que yo veo que me pasa no es el bien que yo esperaba. ¿De qué manera todo obra para bien? Si nosotros juzgamos su providencia, que la palabra providencia básicamente es como Dios orquesta todas las cosas. Él creó, Él sustenta la creación, Él dirige la creación para su consumación, así que nada se escapa del control soberano de Él. Pero ¿cómo puede ser que lo que nos pasa obra para bien? ¿El bien de quién? Y dice este puritano, toma un palo derecho, cito, toma un palo derecho y ponlo en el agua y parecerá torcido. ¿Por qué? Porque lo miramos a través de dos medios, el aire y el agua. Ahí reside el problema nuestro. No podemos discernir correctamente. Así, los procedimientos de Dios en su justicia, que en sí mismos son derechos, sin la menor duda, nos parecen torcidos. Que los malvados prosperen y los buenos sean afligidos. Que los israelitas hagan ladrillos mientras que los egipcios habiten en casas. Que los siervos vayan a caballo y los príncipes a pie. Estas cosas hacen errar a los mejores cristianos en sus juicios. ¿Y por qué? Y responde, presta atención en esto. Porque miran los procedimientos de Dios a través de un doble medio, de carne y del espíritu. De modo que todas las cosas parecen ir torcidas, aunque en realidad van bastante derechas. Y de ahí que los procedimientos de Dios en su justicia no sean muy bien discernidos, ya que los ojos del hombre no son jueces competentes. Fin de la cita. Nosotros podemos observar a Dios y vamos a poner aquí el ejemplo de Abel y Caín. Génesis 4. ¿Cómo todo para bien para Abel? Si su hermano lo mató. Porque Abel aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que por la fe Abel agradó a Dios. Caín no, Abel sí. Vamos más adelante, Enoc. ¿Cómo obró todo para bien en la vida de Enoc? Enoc estaba en una generación donde todo a su alrededor, que era la misma generación de Noé, porque eran contemporáneos, todos hacían de continuo solamente el mal, revelándose de la revelación de Dios, del creador de Dios, del Dios que controla todas las cosas, los alimentos que ellos tenían para su glorificación y para su disfrute. Pero Enoc se conservó, caminó con Dios, puesto los ojos en Jesús, su autor y consumador de su fe, y entonces fue llevado al cielo y Dios lo llevó con él. Obró todo para bien, en que en otras palabras, él no vio muerte. Dios dijo, me gusta caminar contigo en comunión, quiero que camines conmigo acá. Más adelante, Abraham, Sara, ¿cómo obró la providencia de Dios, que todo obra para bien en ellos? Abraham mintió, dijo que Sara era su media hermana. Abraham, el personaje. Y entonces pasa que Abraham, siendo como era descrito, ¿cómo Dios puede cumplir en su fidelidad una promesa de un hijo prometido cuando se está metiendo con la esclava? Sale un hijo llamado Ismael y no es el que Dios les había pedido que tuvieran. Y Dios obra todo para bien, que a pesar de la incapacidad de ellos de hacer la voluntad de Dios, Dios orquestó que en el debido tiempo nazca Isaac, sea el hijo de la promesa y después aparezca Jacob. Y no me detendré en la historia de Jacob porque ahí no hay cosas buenas que decir de él, pues él era un engañador, un embustero, hacía lo que bien quería y dijo, mira, yo te honraré y te daré todas estas cosas, Dios, si tú me bendices. Condicionaba a Dios mismo, pero aún así él era un escogido de Dios. Y tomando Dios la responsabilidad que tenía Jacob y cada personaje en la historia humana, nuestros pecados son nuestra responsabilidad, pero su soberanía y su fidelidad solo la hace Él, a pesar de nosotros, en su providencia para llevarse a Él toda la gloria. Y de Jacob, sus 12 hijos, resalta uno, que es donde quiero que vayamos, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, y es aquí donde conectan la providencia divina de Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
con la historia de José, el soñador. Por cierto, quiero resaltar que mi papá, la primera historia que me leyó de la Biblia, parafraseándola, era la historia de José el soñador. Y esa historia, aunque yo era un pagano, un hijo rebelde, un demonio, un desobediente a mis padres, que solo quería jugar fútbol americano y andar en vicios y en cosas como la corriente de este mundo, papá invertía sus semillitas ahí. Y yo recuerdo que después de que él me dejó, esa historia me marcó tanto. Dije, ¿cómo va a haber un chico que sus hermanos lo aborrecen, lo odian, lo venden, lo quieren matar, y que todo obre para bien en su vida? Es que no me lo puedo creer. Tengo que ver dónde se encuentra eso en la Biblia. Si realmente existió, es una película de Netflix. Bueno, en ese tiempo no había Netflix, había Blockbuster, pero era como, no debe de ser real. Y después vemos Génesis 50, versículo 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José entendía el lugar de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios y de la providencia de Dios, y también de Dios como juez. Vosotros pensasteis mal contra mí, versículo 20, mas Dios lo entretejió de tal manera que le dio un sentido distinto a mi historia. Y aquí es donde tú y yo, hermanos, de verdad que deberíamos de asombrarnos con nuestro José. Ese es el José de los hermanos de José. Pero nosotros tenemos un mayor José, que es el mejor José, que también sus hermanos judíos lo vendieron y lo entregaron y lo crucificaron. Y los judíos pensaron mal en contra de él. Los judíos intentaron, y los romanos y todos los que estaban en su contra, venderlo, traicionarlo y colocarlo en la cruz. Y Jesús mismo pudo haber citado estas palabras, todos vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué belleza que viniera José, permitido por Dios, y que nos platique su historia. Pero no, tenemos la historia de nuestro Cristo, nuestro José, que resucitó al tercer día de entre los muertos y dejó escrita en su palabra que lo que Pilato y los soldados romanos obraron mal en contra de él, Cristo dice, yo hablaré a mis discípulos a su corazón y los consolaré. Ellos todos pensaron mal contra mí, pero yo obré todo para bien tuyo. Mi muerte fue tu vida. Mi muerte fue tu vida. Y en mi vida tú no vas a morir. Por lo tanto, Cristo Jesús conquista en su providencia toda la historia de redención, y esto se llama teología bíblica o la metanarrativa, que detrás de cada historia del Antiguo Testamento se encuentra la gran historia de Jesucristo. Detrás de cada historia, desde el huerto del Edén hasta los días de Jesús en Belén, todo se centraba y se trataba solo de Él. Todo apuntaba y todo es exactamente como Él lo decidió hacer. En otras palabras, Dios nunca ha tenido un plan A, es el plan B. La historia de Adán y Eva es el plan A de Dios. La historia de Noé en el diluvio es el plan A de Dios. Por lo tanto, aun cuando Israel fracasa, contradiciendo el pacto que Dios hizo con Moisés y David como el representante del pacto, siendo ellos idólatras, dándole la espalda a Dios, Dios casi divorciándose de ellos, Dios dice, yo tengo un pueblo que le mostraré que todo lo que yo he trazado desde Génesis hasta Apocalipsis obrará en bien de sus vidas. No habrá ninguna duda. El apóstol Pablo nos dice, y suponemos que todo obra para bien. El apóstol Pablo dice rotundamente, enfáticamente y con certeza, sabemos que todo obra para bien.
para los que aman a Dios. Dios, ¿cómo en medio de mi aflicción, de mis dolores, de mis tragedias, de mis pérdidas, cómo puedo sacar algo bien de esto? Es que no veas el bien con las definiciones del mundo, mira ese bien con las definiciones del cielo. El cielo define el mayor bien tuyo y mío para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esa es la definición de Dios y del Espíritu de Dios que Dios quiere que tú y yo tengamos. Tú no buscas en este mundo que Dios responda a tus oraciones para que tú le digas a la gente, mira todo lo que Dios me ha dado. Eso es basura. Eso es ver las cosas de acuerdo a la corriente de este mundo. Tampoco estoy diciendo que ores para ser pobre o para no trabajar y quedarte en casa. No, no, no. La Biblia es orgánica. Mantiene el rol del hombre como un esposo que provee conforme a la voluntad de Dios. Y si es creyente, discipula a su esposa, discipula a sus hijos, los lleva a la iglesia para que puedan conocer el plan de Dios para su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, su trabajo, su escuela, su preparación. Para que seamos sal y luz necesitamos conocer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos el Espíritu de Dios. Y entendiendo entonces que si yo voy a aplicar a un trabajo y me cierro la puerta, la providencia de Dios me cerró esa puerta. ¿Por qué? Ahí no voy a ser conformado a la imagen de Cristo. Me voy a otro trabajo, no dejo este y me quedo de brazos cruzados. De la misma manera, esposas en sus casas, cuando sus maridos parecen ser torpes, completamente diferentes a lo que la Biblia describe de un marido bíblico, piadoso, ese es el marido que Dios te dio para ti, para que te conforme a la imagen de Cristo. Y tú vas a decir, pero tenía que fallar en todo lo que a mí no me gusta que falle. Tenía que fallar en todo eso. Es exactamente el modelo que Dios tiene para el matrimonio y para los hijos. ¿Por qué Dios me dio un hijo que nació 7 meses de 30 semanas y verlo entre la vida y la muerte y decir, Dios, es que esto va a tocar mi corazón y las fibras de mi corazón al punto que me vas a hacer llorar y ponerme de rodillas? Porque es la única manera que esto me va a conformar a Cristo. Nada se escapa de tu Señor, de tu Padre que está en los cielos. Él sabe lo que necesitas y por eso te mandó todo lo que has vivido y has pasado desde donde tú vienes hasta donde tú estás. Él lo diseñó para ti. Uno de los salmos más bonitos, Salmo 139, dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas acerca de mi vida. Dios tiene el libro de la Biblia, y Dios tiene en el cielo el libro de la vida. Y algunos comentaristas creen que en el Salmo 139 Dios tiene otro libro que es el recuento de todas nuestras vidas. Imagínate llegar un día y decirle, Dios, ¿cómo pasó eso en mi vida? Que yo no me di cuenta, simplemente pasó, que yo no me lo esperaba. Pero pasó de una manera que yo sé que fuiste tú. Y Dios tiene cada recuento de tu vida sin faltar ninguna de ellas. Las aflicciones y las bendiciones son diseñadas por Dios, escritas por Dios para el pueblo de Dios. No podemos librarnos de eso, hermanos. Ya hemos visto entonces estos puntos. Y en la providencia de Dios, quiero leer una cita que tengo aquí. Es tomada de un libro que se llama Él escogió los clavos. No estoy de acuerdo con el autor en mucho de lo que él enseña, pero extraje algunas cosas que dijo y le quiero dar su lugar. Es Max Lucado. Me regalaron el libro y por motivo de gratitud lo leí y me llamó mucho esto. Cito: los clavos fueron escogidos por él, la madera, los soldados, los látigos, los insultos, la saliva, la vergüenza, la tumba, las mujeres piadosas, los discípulos después del resucitar al tercer día. No hubo nada que haya pasado en Jesús que él no haya escogido desde antes de la fundación. No se le salió de su plan lo que le pasó. Él mismo, Dios el Padre, escogió todo para su Hijo. En otras palabras, escogió el destino de su muerte. Pero su muerte nos hizo a nosotros tener la vida y la vida eterna. Y esa vida eterna o la salvación
la tenemos como una garantía y certeza. Y vamos a nuestro último punto, versículo 29 al 30. El Espíritu intercede conociéndonos o concediéndonos más bien la certeza de nuestra salvación, versículo 29 al 30. Porque los que antes conoció de una manera íntima, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Presten atención al versículo 29 porque hace el énfasis que solo a los que antes conoció les va a dar la garantía de aplicar todo lo que hemos hablado. El Espíritu no intercede por todos. Dios el Padre no eligió a todos y Cristo no murió por todos. Yo sé que es una doctrina que muchas veces en algunas iglesias se cree que Jesús murió por todo el mundo y por lo tanto su salvación en la cruz es para todos. Pero la Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que Jesucristo muere solo por sus escogidos, el Espíritu intercede solo por los escogidos y Dios el Padre solo le dio a su Hijo en la eternidad pasada, en el pacto de redención o en el consejo eterno, intertrinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En ese acuerdo el Padre a los escogidos y solo a ellos se los regaló a su Hijo para que fueran su novia. Así como Dios en el principio le dio a Adán su Eva, el nuevo Adán, Dios le dio su nueva Eva, que es la iglesia. Y solo a ellos conoció. Esta palabra conocer es una manera íntima, donde Él de manera amorosa, íntima, conoció no las acciones de las personas, pero las personas mismas. ¿Y por qué decimos que conoció las personas y no las acciones? Porque también hay muchos en iglesias donde enseñan que Dios desde antes de la fundación del mundo vio que yo iba a creer y porque yo lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Y esa es una contradicción de la Biblia. No dice la Biblia que tú escogiste a Él desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tú puedes decir, no, pero es que yo en un tiempo creí. Y como a mí me han enseñado que hay una presencia de Dios, que Él ve de antemano lo que va a pasar, entonces Él vio que yo iba a creer. No. La Biblia dice que tú estabas muerto en delitos y pecado, siguiendo la corriente de este mundo, enemigo de Dios, hijo del diablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué iba a ver Dios en ti? Que le ibas a dar la espalda. Por lo tanto, no es que Dios vio de antemano algo bueno en ti, ni aún tu fe, sino que Él vio de antemano que estabas muerto en delitos y pecados y aún así Él decidió amarte, perdonarte, llamarte, justificarte, adoptarte a su familia y santificarte para que tengas la certeza de tu salvación, de que nadie te va a apartar del amor de Cristo. El versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero hablar aquí de una palabra que es importante. El versículo 29 dice que fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo, o para que lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. La intercesión del Espíritu, cuando gemimos, la intercesión del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, la providencia del Espíritu obrando a nuestro favor, solo cumple este propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En esta vida lo más importante de prioridad que tú y yo necesitamos es orar. Señor, sea lo que sea que me traigas este día, hazme más conforme a Cristo. Orar por la iglesia. Señor, ayúdanos a ser más semejantes a Cristo. ¿Qué es ser más semejante a Cristo? Pedir más del fruto del Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza son no los frutos, sino el fruto que ejemplifica y describe a la perfección a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo nos vemos faltos de ese fruto, es porque estamos siendo menos como Cristo y más como el viejo hombre. Si pedimos, Señor, ayúdanos para reflejar más a Cristo, estaría el Espíritu Santo cumpliendo esto y te lo deja como una certeza. No es una posibilidad de que serás hecho conforme a la imagen, sino que es una garantía para que fuesen hechos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra primogénito, los testigos de Jehová
la cambian y dicen, ya ves, Jesús es el primer ser creado, primogénito. No. La palabra primogénito quiere decir el primero en rango, que quiere decir que después de su resurrección, Él es el primer Dios hecho hombre, con cuerpo glorificado, que tiene la supremacía, y después vendremos nosotros después para estar en su lugar, pero debajo de Él, no encima de Él. Él es el primero entre todos los hermanos. Primogénito llama a Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, no porque lo creó, sino porque tiene la preeminencia. Básicamente, primogénito en el contexto de lo que Pablo dice es para tener el primer lugar. Y de hecho el contexto lo explica, entre muchos hermanos. Primero, entre muchos hermanos. Y versículo 30, lo que se ha conocido como la cadena de oro. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto se conoce en la teología como el ordo salutis, el orden de la salvación. Ordo salutis es en latín, que quiere decir cómo Dios prepara de manera lógica, no cronológica, lógica, toda nuestra salvación. Así que los teólogos han dicho, si pudiéramos estudiar la manera en la que Dios nos salvó, ¿cómo desglosaría Dios para nosotros esos eventos de salvación en nuestra vida? ¿Cómo es que en un momento de estar muertos, sin la salvación, llegamos a tener vida y somos como el ciego cuando Jesús lo sana y le cuestionan, ¿quién te dio la vista? Yo no sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y entonces nosotros pudiéramos decir que nuestro testimonio es el mismo, solo sé que era ciego y ahora veo. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú sepas cómo hice todo eso. Desde antes de la fundación del mundo predestiné a unos escogidos que le regalé a mi hijo. Y en el cumplimiento del tiempo yo mandé a mi hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Y en un punto yo hice que muchos fueran los llamados, pero pocos los escogidos. Tú eres de mis escogidos, tú eres de mis ovejas que escuchan mi voz y me siguen. Entonces yo te llamé. Y cuando te llamé, el Espíritu Santo abrió tu corazón, hizo eficaz el Evangelio, te concedió arrepentimiento y fe para que confíes en mi Hijo, veas la culpa que tú tienes, la condena que tú tienes, la miseria que tú tienes y pases de las tinieblas a mi luz admirable en mi Hijo Cristo. Y entonces dice el texto que nos llamó, es un llamado especial, eficaz, salvífico, y ese llamado entonces hace que cuando te arrepientes y crees pasa tu conversión, te conviertes, un giro de 180 grados y luego pasa la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que Dios el Padre te ve justificado, declarado justo, vestido de Jesús mismo, dice, es inevitable, te adopto a mi familia y te adopta a su familia y entonces tú empiezas a vivir en el poder del Espíritu una vida transformada de santificación. Eso es la santificación progresiva y llegamos a la última parte, no tan solo los justificó, pero también los glorificó. Y en la glorificación quiero hacer un alto aquí y una exhortación a todos, hermanos. Tú y yo deberíamos de estudiar más y meditar más en esa etapa de nuestra salvación. A veces por el diario vivir estamos solamente viéndonos a nosotros mismos, a nuestro alrededor y perdemos de vista lo que nos espera. El apóstol Pablo dice, miren lo que dice en el contexto de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones, versículo 18 para que lo tengan ahí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, como dijo Juan Calvino, el teatro de la creación está esperando la manifestación, sí, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, el protagonista de la historia, el ser más exaltado, más bello, más hermoso, más lindo, más
bendito, pero junto con Él todos nosotros que reflejaremos el carácter de la misma persona de Jesús, donde ya no habrá contaminación del pecado, del pecado, y ya no tendremos que estar gimiendo, que ahí simplemente estaremos clamando: lindo Padre, Abba Padre, estoy contigo, estás conmigo, me trajiste a ti. Y nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por la eternidad. Estarás con Él, lo verás a Él y lo verás cara a cara. Y Él te va a decir: ahora te pareces a mí. Cuando yo fui a la tierra en semejanza de carne para asemejarme a ti, ahora tú llegas al cielo para que tú te parezcas a mí. Oremos, hermanos.